que uno no se cansa de repetir, ¿sí? Es algo que uno no le puede encontrar mucha explicación más que dejar que ese río haga lo que quiera y tenga para hacer. Creo que si hay algo a lo cual no nos podemos resistir, es justamente lo que se establece cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros podemos por un instante quitar la mirada de nosotros mismos, cuando podemos dejar de mirar y cuando podemos dejar de razonar y solamente nos podemos perder en ese río de amor que solamente le manifiestan a Dios, que hay corazones que le buscan, que hay corazones que más allá de cualquier situación siguen sabiendo que Él es la fuente de vida, que Él es la plenitud real, que aún todo lo que nosotros pudiéramos alcanzar y lograr naturalmente no nos podría llenar ni podría generar lo que solamente la presencia del Padre establece en corazones puestos, en corazones que saben reconocer su necesidad, saben reconocer su debilidad, saben reconocer que sin Él no pueden. Y que la única realidad existencial de nuestras vidas es que una y otra vez la única forma que entendemos como propia delante del Rey es seguir rindiéndonos a sus pies. Es una y otra vez seguir quebrantando todo lo que muchas veces sigue operando, porque muchas veces entendemos que tenemos que rendirnos, pero aún nos rendimos con altivez y con orgullo. No nos rendimos dispuestos, no nos vaciamos, no nos rendimos y dejamos que Él haga lo que Él tenga y quiera hacer, sino que intentamos muchas veces razonar, intentamos acomodar, intentamos establecer un ámbito de Dios conforme a nuestras emociones. Y muchas veces esto frena, obstaculiza el andar del Espíritu en nosotros. Porque más allá de que si en algo el enemigo nos ha metido, es en creer que solamente la autoridad proviene por tener conocimiento. Déjame decirte que sería tan sencillo si todo lo que hoy vos y yo conocemos o entendemos lo pudiéramos bajar al área de la práctica. Porque seguramente no hablaríamos ni tendríamos que enfrentar las circunstancias que cotidianamente enfrentamos. Entonces es como una especie de pedirle al Espíritu Santo que sea un nuevo comienzo cada vez que nos presentamos delante de Él. Porque delante del Padre no corre nuestro currículum, no corre la experiencia, no corre la trayectoria, no corre un título. Lo único que corre son corazones dispuestos. Son corazones que a pesar de todo se atreven a creerle. Se atreven a creerle, se atreven a creerle, se atreven a creerle. Porque no es por vista, es por fe. Porque no es por capacidad, es por gracia. Porque no es por tener, es por su provisión en medio de nosotros. Y todo, por más vuelta que le busquemos, nos vuelve a parar, a situar en el mismo lugar delante de Él. Cada uno de nosotros ha intentado hacer su vida y hacer las cosas a su manera para nuevamente darnos cuenta que sin Él no podemos, que nos vamos a sentir de igual o peor de vacíos, que la vida no tiene ningún sentido si el Padre no es hallado en nosotros. Por más logros, por más posiciones, por más beneficios que a los ojos naturales podamos demostrar, hay algo en nuestro interior que solamente puede ser cubierto y pleno cuando nosotros le conocemos, cuando su amor deja de ser una filosofía o una experiencia de algunos y viene a transformar todo lo que somos, todo lo que
sabemos todo lo que creemos entender. Por eso que es hermoso poder disfrutar de ámbitos de adoración, porque quizás es el único momento donde no tenemos que pedir nada, sino que tenemos que dar. Es el único momento donde podemos presentarnos delante de Dios para darle, para enfocarlo a Él, para salir muchas veces de nuestro metro cuadrado, para salir de nuestro razonamiento, para salir de nuestra justicia, para salir de nuestro egoísmo, para salir muchas veces de las dinámicas problemáticas que continuamente vuelven a aparecer en nuestro camino, y solamente poder perdernos delante de Él con una sola primicia: decirle: Señor, acá estamos, te necesitamos, no nos dejes, no nos sueltes, guíanos en este tiempo, danos la sabiduría, danos la valentía para que en este tiempo podamos posicionarnos de acuerdo a las cosas que el Padre ha puesto delante de nosotros y ha establecido un gobierno. Este es un tiempo especial delante del Padre. Una de las cosas que muchas veces la religión, el espíritu de la religión intenta establecer es justamente el conformismo, es justamente la rutina, es justamente el hacer las cosas sin sentido. Entonces es ahí donde ya nada puede suceder. ¿Por qué? Porque no hay hambre. Porque no hay hambre. Entonces Dios no es que anda de oferta, tirando de su amor, de su presencia, de su sabiduría, a ver si alguno en alguna de esas se atreve. Él sigue buscando íntimos, Él sigue buscando gente que voluntariamente se atreva a darle lugar. Y en esto todos coincidimos que para poder apreciar que hay cosas malas, todos las tuvimos que hacer de antemano. ¿Cómo te puedo yo decir a vos que algo es malo si yo primeramente no lo hice? Ahora, ¿cómo llegué a darme cuenta que es malo? Haciéndolo. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo nos damos cuenta de Dios si no nos disponemos? Porque aún muchas veces hemos declarado arrepentimiento, pero ha sido un arrepentimiento en la teoría del conocimiento. Sé que tengo que perdonar y perdono, pero no ha habido un quebrantamiento. Y como no ha habido un quebrantamiento, no ha habido frutos de arrepentimiento. Y podría darte muchos más ejemplos, pero mirá, algo que necesitamos entender en este tiempo es que el Padre ha golpeado a tu puerta. Podemos ver en esta mañana el título del mensaje, que es: ¿me llamaste? Entre signos de pregunta. No sé si les ha pasado, pero muchas veces vieron que uno tiene llamadas perdidas en el teléfono y lo primero que hace cuando vuelve a llamar: ¿me llamaste? Y sí, si te aparece la llamada perdida, te llamé. Pero muchas veces esta dinámica que es muy habitual en nuestra vida natural, social, es una dinámica que también sucede en lo espiritual. Porque es como que continuamente le estamos preguntando a Dios: Señor, ¿vos me llamaste? Señor, ¿será verdad? Yo tengo que estar acá. Esto es para vos. Dios te tiene en cuenta. Y es como que intentamos muchas veces entender antes que quebrantarnos. Por eso que no hay fórmulas, por eso que muchas veces no hay maneras, por eso que muchas veces aún con las palabras más lindas o más precisas no cambiamos, porque no hay quebrantamiento. Y el quebrantamiento, cuando vos te quebrantás, cuando vos dejas de mirarte a vos y verlo a Él, pero no como una teoría. Créeme que yo muchas veces entiendo esto. Muchas veces vamos a Dios porque lo necesitamos, pero muchas veces necesitamos o queremos que Él haga tal o cual cosa que nosotros estamos declarando que necesitamos. Entonces ahí vamos, estamos dispuestos, Dios nos pone en su regazo, nos arropa, nos mima. Pero es como una especie, somos como una especie de Zoe, mijita, ¿no? Que la tenés a upa, donde la fuiste a soltar, no la viste más, es una flecha. Y así muchas veces somos nosotros. O sea, cuando parece que Dios acomoda todo y Dios no
permite apoyar un piecito, ya salimos de vuelta a hacer lo que nos parece. Ya se vuelven a activar cosas que no lo definen ni lo ubican a Él en el mismo lugar. Y en ese mismo lugar sigue siendo Él el que gobierna, sigue siendo Él el que dirige, sigue siendo Él el que muestra, el que manifiesta. Por eso entiendo que necesitamos en este tiempo empezar a despejar algunas dudas, porque muchas veces lo peor que nos puede pasar en medio del proceso es dudar. Es dudar. Hay ciertas cosas que van a ser motivo de duda. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque la fe es algo personal. Si yo hoy tuviéramos la posibilidad de tener algún instrumento que mida la fe, ¿no? Como la presión, que nos metan acá y hagan, podríamos ver que los niveles de fe en medio de nosotros son totalmente diferentes. Y esos niveles de fe responden a dónde vos te posicionás, dónde vos depositas tu confianza. Si realmente vos le crees a Dios, qué espacio y qué lugar. Porque evidentemente algo que muchas veces nos sucede es que por más que mis palabras expresen tal o cual cosa, muchas veces mis hechos no demuestran lo que mis palabras mencionan. Entonces, creo que dentro del proceso de dudar, mínimamente, si en algo no tenemos que dudar, es que Dios nos llamó. Tenemos que estar seguros de que si hoy estamos acá, es porque el Padre nos ha traído. Y será un problema del Padre lo que Él vea en nosotros. A mí me anima mucho cuando la palabra del Señor dice que Él escogió lo vil. Ahora, ¿por qué? Porque de eso se trata. Él agarra y hace de la nada o de nadie algo. Pero hace algo para su gloria. Para que puedan ver y decir, wow, yo sin el Señor no era nada, pero mira lo que el Señor puede hacer. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que el Padre necesita? Un corazón que continuamente se quebrante. No personas que entiendan o quieran, porque a veces algo que también nos ha sucedido y es una dinámica muchas veces que se manifiesta en el cuerpo, es que Dios, mira, yo como tu pastor puedo entender o conocer el proceso por el que transitas, pero aún así tu proceso sigue siendo con el Señor. Y es lo que el Padre ve en tu corazón, que Él sabe que yo no, lo que hace que Él siga trabajando y que siga obrando a favor de lo que Él ve en tu vida. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos un proceso. A ver, yo conozco mi proceso, pero en mi proceso, si no estuviera la gracia, si no estuviera el perdón, si no estuviera la misericordia de Dios, ese proceso ya hubiera sido abortado. Entonces, de la misma manera que Dios procesa mi vida, yo no puedo medir la vida de Pablo. Yo no puedo sacar conclusiones o opinar de que Pablo tiene que hacer tal o cual cosa de la manera que a mí me parece. ¿Por qué? Porque ni siquiera muchas veces nosotros damos a la medida de las cosas que muchas veces exigimos de los demás. ¿Y saben por qué? Porque aún en este proceso de sanidad sigue faltando quebrantamiento. Sigue faltando realmente quebrantamiento. Me acuerdo dos situaciones claras de mi vida donde tuve dos personas muy cercanas a mí, dos amigos, en diferentes momentos, diferentes personas que estaban pasando por situaciones muy difíciles, determinantes, situaciones límites. Y en el poder compartir o hablar con ellos en un momento, como todo lo que nos pasa a nosotros, buscaban una palabra. Y lo único que tenía para decirle de parte de Dios, les podría decir muchas cosas de Marcelo y iban a quedar ahí, era clamarle al Señor. Porque el clamor es mucho más profundo que la oración. Pero solamente aquellos que han pasado por situaciones límites saben lo que es el verdadero clamor. Porque aún la llave que tenemos es eso, es quebrantar nuestro corazón. Y aún en medio de lo que nos toque vivir, poder ponerlo a Él como el centro. Señor, más allá de lo que me parece o no me parece, que se haga tu voluntad. Pero Señor, acá me derramo, acá me quiebro, acá me rindo, acá me doy cuenta que no puedo solo. Acá me doy cuenta que mis fuerzas tienen un límite.
que mi capacidad de entendimiento es sobrepasada por la realidad, por lo que me toca vivir. Entonces, necesitamos imperiosamente que nuestro quebrantamiento sea en dirección al Señor. Necesitamos darnos cuenta que lo que el otro día hablábamos acerca de por qué el Señor trae a su iglesia, por qué el Señor ha establecido nacimientos con propósitos, porque Él algo quiere hacer y porque hay algo en su corazón que en este caso nos involucra a nosotros por ser parte de este lugar. Entonces, a veces el llamado de la iglesia como cuerpo de Cristo es algo que muchas veces uno no puede explicar de manera palpable. Hay cosas que si no las podemos discernir o entender en el espíritu, pueden ser locura o pueden ser... Pero necesitamos que nuestro entendimiento sea continuamente abierto. Nos cuenta que lo más importante sigue siendo Él. Que lo más importante no es lo que a mí me parece de las cosas. ¿Sabes qué? Una vez el Padre en una situación me enseñó algo. Y eso que me enseñó era que si yo me defiendo, Él no me puede defender. ¿Sí? Si yo me defiendo, sí, no me puedo defender. Él no me puede defender. Si yo gestiono mi propia vida, Él no la puede gestionar. Si yo manejo mis propias decisiones, Él no puede opinar. Él llega hasta donde nosotros lo dejamos llegar. Por eso muchas veces seguimos en situaciones que nos posicionan en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no quebrantamos. Si nosotros escucháramos el espíritu de nuestras palabras, seguimos siendo soberbios, seguimos siendo altivos, seguimos siendo egoístas, seguimos queriendo imponer, queremos y seguimos haciendo una agenda conforme a lo que nos parece. Entonces yo me promociono, ¿sí? Cuando en realidad lo único que el Señor quiere es que nosotros podamos en primer lugar rendirnos a Él y que a través de rendirnos le podamos conocer. Que la gloria del Señor no sea simplemente un alivio que viene en un momento de angustia. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que tu angustia. Porque Dios es más grande que tu problema. Porque la gloria de Dios, si tan solo la pudiéramos evidenciar. Pero a veces nos conformamos con, bueno, yo con no sentirme tan mal, ya está. Y limitamos a Dios. Mientras que Dios quiere darse a conocer aún en maneras y en medidas que ni siquiera nosotros podemos entender o alcanzar, pero lo único que nos habilita a esa verdad es nuestra disposición. Yo quiero que me acompañes a la palabra del Señor en Filipenses, que podamos ver algo que el apóstol Pablo escribió acerca de su vida, habló sobre sí mismo. En Filipenses 3, Él dejó esto para nosotros en este día. Dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Sacaba chapa acá Pablo. En cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Terrible, terrible pasaje. Terrible pasaje donde podemos ver algunas cuestiones particulares. Lo primero, cuando habla acerca de, según la carne, lo que él hace es tirar al campo de juego su currículum académico. Y expone, ¿no?, un tipo totalmente intachable. Como dice acá la palabra, circuncidado al 8º día del linaje de Benjamín, hebreo de hebreos, habría cruzado ríos, ¿se acuerdan? En cuanto a la ley, fariseo, era una eminencia en la ley de Moisés. Si alguien buscaba una persona irreprensible en cuanto a la ley mosaica, ese era Saulo. Para cualquier religioso del momento, para cualquier persona que se define como un seguidor o como alguien fielmente comprometido a las enseñanzas, esto era un rudimento más que seguro. Sin embargo, creo yo que él sorprendió a propios y ajenos con esta declaración, cuando dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y agrega que no solo lo ha perdido todo, sino que dice que todo eso es basura en comparación a ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ahora, ¿qué habrá querido decir con esto? Porque a veces nosotros creemos esto, creemos que, bueno, alguien que no tiene nada, de última tampoco tiene nada para perder. Entonces alguien que tiene, sí tiene para perder, porque tiene. Entonces puede perder. Pero que no tiene. Sin embargo, vemos acá en la palabra del Señor que este personaje era una persona totalmente capacitada, intachable. Y sin embargo, él muestra algo que para cualquiera sería motivo de orgullo, de seguridad, y lo expone a tal punto como la basura misma, con tal de poder hallar y encontrar a Cristo. Ahora, hay algunas preguntas acá que quizás nos podamos hacer y quiero que podamos analizarlas juntos. ¿Pablo no había ganado ya a Cristo cuando tuvo su encuentro con Él? Cuando yo acepté la fe en Cristo, cuando vos aceptaste la fe en Cristo, ¿no lo ganaste a Él? ¿No lo gané yo a Él? ¿No somos hallados en Él? Preguntas. Creo que Pablo acá juega un poquito más profundo. Y creo que su intención era poder agarrar, era poder alcanzar, poder abrazar aquello que excedía a lo natural y que tenía que ver con lo que Dios había establecido al momento de llamarlo. Está haciendo referencia al premio del supremo llamamiento que lleva implícito un costo. El llamamiento del Padre que lleva implícito un costo. El versículo 10 de esto que te leí recién habla acerca de los padecimientos, ¿sí? Algo que
pareciera ser que muchas veces le sacamos el cuerpo. Muchas veces no es políticamente correcto hablar de esto, para que la gente no se asuste, para que la gente no huya. Pero déjame decirte, mi hermano, que el apóstol sabía muy bien que al reino se entra por medio del dolor y del sufrimiento. Por eso que arrancaba en este día diciéndote que tenemos un problema con el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque no hay quebrantamiento, porque no queremos sufrir. Es más, muchas veces buscamos a Dios porque queremos dejar de sufrir. No sé si se acuerdan un eslogan de unos amigos: pare de sufrir. La gente no quiere, o sea, no es comercial que yo te diga vení, que vas a sufrir. Levantate el domingo a la mañana y vení. Pero realmente el sufrimiento no tiene que ver con lo que nosotros pensamos, con lo que a mí me parece. Porque muchas veces la realidad del Padre tiene que ver con seguir quebrantando lo que hoy se mantiene firme en mí, en vos, y que no proviene de Dios. Por más argumento, por más explicación, por más sabiduría natural que puedas demostrar o yo te pueda demostrar, la realidad, en el fondo, es que no nos gusta quebrantarnos. Es que muchas veces disfrutamos pararnos en nuestra posición, ¿no? Esto es como ha pasado, bueno, ahora no porque han quedado todos medios escrachados, pero vieron que había mucha gente que cuando subió un avión se sacaba fotos ahí en la cabina del piloto. Entonces por momentos se sentaban y yo creo que fantaseaban con, wow, cómo me gustaría volar esta nave, ¿no? Y muchas veces es como que nosotros agarramos el cetro de Dios y nos sentamos ahí, cómo me gustaría. Las cosas son así, son de esta manera, son de esta forma. Mientras que el Señor nunca mira y miró nuestras vidas de esa manera. Por eso también es interesante ver cómo muchas veces para nosotros queremos la gracia, pero para los demás queremos la ley. Yo quiero que Dios a mí me perdone porque fue sin intención, pero el otro, si no quiere cambiar, que se vaya, que se lo pierda. ¿Y quién somos nosotros para determinar tal o cual cosa? Entonces muchas veces hay procesos que solamente vamos a poder gobernar en una sola posición, y es la posición que una y otra vez nos encuentra en el quebrantamiento. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces yo sé que hemos querido quebrantarnos delante de Dios, hemos querido rendirnos, pero no nos hemos rendido con un quebrantamiento de sencillez. Nos hemos presentado en altivez, en orgullo. Y aún muchas veces cuando no encontramos respuestas a las cosas, es esa misma altivez y orgullo la que nos hace nada, pero yo busco a Dios. ¿Cómo puede ser? Y la palabra dice que aquel que lo busca, lo halla. Entonces, ¿qué pasa? O lo estás buscando en un lugar que no está, porque si lo buscas, lo hallás. Y si lo hallás, la evidencia de que lo hallás es el fruto de lo que nosotros manifestamos. Ahora, si lo que manifestamos no es Cristo, dudo de que lo hallemos. O quizás la búsqueda tenga que ver con lo que yo necesito y no tenga que ver con Él. No tenga que ver de buscarlo a Él porque decido buscarlo por amor a Él. Te hablaba el otro día acerca de que es algo tan finito el hecho de que mientras que nosotros podemos disfrutar o podemos vivir o evidenciar un montón de cosas, hay realidades, hay territorios espirituales que no los gobierna la iglesia. Y pareciera ser que hoy en día cuando nosotros hablamos de reino o hablamos de algo que literalmente nos posiciona en una atmósfera profética, la misma iglesia lo resiste. Porque solamente creemos que el ser hijos de Dios conlleva el perdonar, el hablar a la gente y enseñarle acerca solamente del perdón de pecados. O sea, la gloria de Dios es tan grande que solamente la reducimos a que la gente tenga
perdón de pecados. Entonces, si la gente tiene perdón de pecado y la podemos meter dentro de la iglesia, cuanto más seamos, mejor. Pero que eso sea una realidad y eso provenga de Dios, es para nosotros una responsabilidad. Claro que sí, amén. Pero no lo es todo, no lo es todo. O sea, el entender por años que solamente el manifestar a Cristo tiene que ver con cuántos miembros yo tengo en una casa, es una estrategia que solamente le ha funcionado al enemigo. Porque el enemigo, mientras nosotros no nos posicionemos en el lugar que nos tenemos que posicionar, él nos llena la iglesia. Él nos manda a la gente. Mientras que a él no lo molestemos, ni nuestra vida manifieste a Cristo, ¿cuál es el problema? Que en un momento de reunión, nosotros por un momento podamos conectar con el Padre, o podamos mínimamente aparentar que chichoneamos con un acceso espiritual, mientras que muchas veces lo que termina gobernando todo lo demás es nuestra carne. Entonces, hablábamos el otro día acerca de que el reino se establece hasta a través del gobierno de la iglesia del Señor. Y a veces el trabajo territorial que la iglesia tiene conforme al lugar tiene que ver con poder devolverle la tierra a su dueño. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla que las puertas del Hades no han de prevalecer, Dios nos da la autoridad a nosotros. Entonces, pasa esto, mirá. Esto es como nuestra vida personal. Todos nosotros hemos querido, ¿no?, que nuestra vida funcione. Y muchas veces hemos buscado ayuda, decir, che, yo necesito resolver esto. Y no porque el diablo y aquello y que pum. Ahora, es interesante ver esto. Este es un momento de luz de parte de Dios para nosotros como casa. Entonces, quizás hay cosas que a lo largo de nuestra vida, en Dios o fuera de Dios, vos podés venir todos los domingos, todas las reuniones y ser un soldadito en la silla, pero tu vida no va ni para atrás ni para adelante. Ahora, la pregunta es, si Dios es real y funciona, ¿por qué no hay frutos de ese Dios en vos o en mí? Muchas veces es una realidad de que hay cosas aún que han sucedido en nosotros que nos han marcado. Por eso también el enemigo ha querido que no solamente no se active lo profético, sino que la iglesia nunca se meta en lo que es sanidad interior. ¿Por qué? Porque al enemigo le conviene que nosotros podamos estar acá sin cosas sin resolver. Entonces, claro, hay experiencias nuestras que en algún punto de nuestra vida nos marcaron y una porción de nuestra alma quedó en esa prisión. Pero como eso está guardado, vos intentás, vos querés, vos le metés toda la garra en querer salir a hacer las cosas bien, pero hay algo que continuamente te desinfla para abajo cuando se activa. El que nosotros nos podamos exponer permite y está permitiendo que esas cosas sean el momento de Dios para juzgarlas. Pero ¿sabes qué? Si bien entendemos que esto es así, también entendemos que cada cosa que Dios hace, si vos no te parás en gobierno, no es magia. Porque muchas veces pasa, a mí, yo hablé con el pastor y hice sanidad, pero no me funcionó. Hermano, vos tomás decisiones. Entonces yo puedo venir, te puedo lavar la ropa y la lavamos juntos. Pero si vos salís y te tirás en el chiquero de vuelta, y no te va a funcionar. Si vos volvés a activar las dinámicas, las mentiras y volvés a abrir las puertas, no es una cuestión de que funcione, es una cuestión de que vos no estás gobernando lo que tenés que gobernar. Si moralmente te queda mejor para tu culpabilidad, echame las culpas a mí, tirá nomás que acá estoy. Pero la realidad no se trata de culpable, se trata de que hay algo que no está funcionando. Entonces, creo que en medio de nosotros, acá no tenemos ningún poseído, ¿no? Alguno poseído que no tenga voluntad, no hay ningún robot espiritualmente hablando, o sea, todos tienen voluntad. Pero muchas veces creemos esto, o posicionamos nuestra solución en una persona o le adjudicamos al diablo. No, porque el diablo hay algo, no puede ser que yo. Y sí puede ser, porque si vos no gobernás y no te quebrantás, puede ser que seas vos. Déjalo al diablo tranquilo. Es tu altivez, es tu orgullo, es tu manera de hacer las cosas. ¿Qué tiene que ver el diablo?
Es lo mismo si vos no confesás. Lo único que trae libertad es la confesión. Yo puedo venir acá y tratar, no, pero, y capaz que hay cosas dentro mío que no las confieso. Y si no las confieso, por más que te saque aceite del que quiera, no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo siempre conlleva al lugar que Dios nos dio. Y Dios nos dio el poder de decisión. Entonces, muchas veces fíjate cómo todo esto que te estoy diciendo es una confusión, porque muchas veces creemos, claro, es verdad, hay gente que quiere y no puede. Y ahí tenemos que trabajar. Pero hay gente que Dios ya la activó y no hace lo que tiene que hacer. Entonces por eso no puede. Entonces, claro, no, yo debo tener algo guardado. Sí, lo que tenés guardado es postergar las decisiones. Eso tenés guardado. No pararte donde tenés que parar. No hacer lo que tenés que hacer. Porque evidentemente sabemos, pero no seguimos en la cruz. Te decía recién, imagínate nosotros en la cruz. Lo más probable es que nos bajamos. Nos bajamos, aguantamos un tiempo y nos bajamos. ¿Nos bajamos por qué? Porque nos bajamos. Y el Señor dice, quédate en la cruz. Quédate en la cruz. Conoceme, experimentame. Deja que yo haga. Estad quietos delante de mí. No te preocupes, no te afanes. No soñes más allá de lo que... Soñame a mí. Yo quiero ser tu deleite. Yo quiero ser tu proyecto. Yo quiero ser tu plenitud. Claro, recién ahí, todo lo que después el Padre haga, sin dudas va a ser consecuencia de eso. Pero muchas veces pareciera ser que uno ya ve. Entonces, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 iglesias más y vamos a tener 4 reuniones porque somos una iglesia de poder. Ahora, si Dios quiere que hagamos 4 iglesias, las hacemos. Ahora, si Dios no quiere hacer 4 iglesias, ¿para qué vamos a hacer 4 iglesias? Es que la gente necesita de Dios. ¿En serio necesita de Dios? Claro. Sí, no me estás diciendo nada que no sepa. Pero acá no se trata de lo que vos creas, de lo que hay que hacer, sino se trata de lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué ve el Señor? Porque muchas veces pasa esto. Yo vengo y hablo con Pablo. Entonces Pablo me dice, no, lo que pasa es que para mí esto es así. Pero después hablo con Ana y Ana me dice, no, pero para mí esto es así. Qué lindo. Ahora la pregunta es, ¿qué dice el Señor? No tengo ni idea. Porque estás más parado en lo que vos querés, en lo que vos decís, que en lo que el Señor dice. Ahora, ¿no sería más fácil? ¿Qué dice el Señor? ¿Y se solucionan los problemas? ¿Qué dice el Señor de esto? ¿Cómo me ve el Señor? ¿Qué opina el Señor de esto? Pero como no hay quebrantamiento, muchas veces tampoco queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Entonces tampoco es ganancia ni negocio ir al Señor. Entonces prefiero quedarme lo que a mí me parece que quebrantarme, que escuchar lo que Él me diga. Por más doloroso que sea, un padre siempre va a hablar en amor. Y siempre va a estar comprometido. No porque el hijo entienda. ¿Qué hijo va a entender la disciplina? ¿Qué hijo se va a poner contento cuando vos le digas algo que quiere hacer que no? Pero vos, ¿cómo le explicás que lo que le estás diciendo, que ese amor es la prueba más contundente del amor que tenés por Él? Entonces imagínate el Señor con nosotros. Te hablaba el otro día acerca de Sansón, ¿se acuerdan? Y solamente para hacer esa referencia, todos sabemos, y creo que lo que Dios puso en él, todos sabemos esa fuerza sobrenatural, Dios lo puso y lo hizo conforme al llamado que tenía para él, a la misión, conforme a lo que él iba a poner delante de él. Pero fue el Señor. ¿Vos crees que el Señor no te conoce? ¿Vos crees que el Señor no sabe lo que vos necesitás? Pero muchas veces nosotros, yo necesito esto. ¿Según quién? ¿Según tu corazón? Está bien. ¿Qué dice el Señor? Entonces, no te sientas mal, pero siempre le voy a creer al Señor. Aun cuando sea conmigo mismo. Porque ahí está el problema. Yo esto, yo lo otro, yo. ¿Sabes cuál es el tema? Que cuando aparece el yo, se corre Dios. Ahora, cuando es Dios, es Dios. Y se trata de Dios. Y es Él. Y todo tiene que ver con Él. Y todo encierra en que nosotros lo podamos hallar a Él. Y ahí todo se queda quieto. A veces la falta de entender esto hace que uno en muchas cosas sea inmaduro, tenga actitudes a veces de niños, ¿no?
Como si, te decía recién Sansón, es como si Sansón inmaduramente hubiera agarrado y solamente era un fortachón para seducir mujeres. ¿Se acuerdan el dibujito? Había un dibujito que no me gustaba mucho, pero lo vi un par de veces. ¿Se acuerdan? Era Johnny Bravo. ¿Viste? Se hacía la banana, pero siempre le salía mal. Se hacía alarde de lo que él era, pero los resultados siempre no le salía una. Y a veces uno no se da cuenta porque no se posiciona, y a veces le pedimos cosas a Dios que si Dios activara esas cosas, somos una bomba de tiempo. Porque solamente Dios va a activar lo que Él ve en vos. ¿Vos te pensás que Dios no te conoce? ¿Vos te pensás que Dios hoy no está viendo lo que Él ya vio en vos antes? Solamente Él no está esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, es ahí donde se activa la verdad, es ahí donde Él puede avanzar, es ahí donde Él puede manifestarse, es ahí donde podemos empezar a darnos cuenta que todo lo que vivimos es glorioso, que es algo hermoso los tiempos que vivimos, pero ¿sabes qué? Como te decía recién, hay mucho más, hay mucho más. Y ¿sabes qué? Mientras nosotros vivimos todo este tiempo de cosas, hay muchas cosas que hoy deberían pasar y aún no pasan, y que siguen siendo parte del combo. Ahora, convendría no nombrar esas cosas. Pero el Evangelio consiste en otra. Y acá no se trata de personas, se trata de Él. Aunque es sorprendente ver que lo más semejante a Dios es el hombre, y que Dios siempre intentó e intenta trabajar en el hombre. Lo ha dotado de características muy similares en muchas cosas. Por eso también el hombre muchas veces, en muchos casos, ha querido trepar y todos conocemos cómo ha terminado. Porque se nos subieron los humitos, porque quisimos. Mientras que cuando nosotros, como decía Pablo, doy todo por pérdida. ¿Cuál es el problema? ¿Querés la credencial de pastor? Tomá. Si todo lo que yo hoy tengo evita que yo pueda alcanzarlo a Él, me despojo de todo. Porque lo único real que tengo, lo único real que tenemos sigue siendo Él. Pero aún hay muchas cosas que al no poder despojarnos, siguen postergando que Él se nos manifieste. Que Él no sea una teoría, que vos no salgas de acá pensando y 2 más 2, 4, ¿no? ¿Y por qué el pastor dijo 3? Sino que en tu espíritu se puedan escribir esas revelaciones que provienen de un tiempo nuevo. Porque créeme que cuando nuestros ojos son abiertos, uno empieza a darse cuenta que cada vez más hoy el Señor necesita de una reforma. Porque mientras nosotros entendemos o nos acomodamos moralmente a un montón de situaciones, la tierra ha sido usurpada. Y nosotros como hijos tenemos un lugar. Lo que Sansón recibió fue en relación al enemigo que él iba a enfrentar. Todos sabemos que su llamado estaba ligado a las consecuencias de un pueblo que pecaba y era desobediente a Dios. Entonces ahí donde Sansón resurge como alguien que iba a evitar el exterminio del pueblo de Dios en manos de los filisteos. ¿Sí? Y vemos que él fue dotado de un poder sobrenatural. ¿Sí? Podemos leer ahí en Jueces y entender que aún este pueblo era un pueblo muy desobediente. Otro día te decía que a veces es interesante ver cómo vemos la mano de Dios, vos vas a la palabra y ves que Dios les mandaba a un salvador, alguien, con gracia, su presencia, y volvían a hacer lo malo, y volvían a hacer lo malo. Entonces yo digo, claro, es muy parecido, o sea, somos muy parecidos a ellos. Porque no hay quebrantamiento, entonces nos acomodamos, se nos acomoda un poco y de vuelta volvemos a anhelar lo mismo. Viene la tormenta, no, me agarro del Señor. Y donde podemos un poquito, queremos disparar. Queremos volar a nuestra manera. Ahora mira, si el vuelo que nuestras vidas experimentan es el vuelo del Espíritu Santo, hermano, volá, hermano, soñá, hermano, delirate. Con mucho cuidado te lo digo.
Ahora, si lo que vos estás intentando hacer responde más a los deseos de tu corazón, pero no al Padre, hermano, quédate quieto. No tomes decisiones. Seguí buscando al Señor. Seguí rindiendo tu voluntad. Seguí quebrantando tus formas. Seguí dejando de lado tu justicia. Es la única manera. Es la única manera. Ese hostigamiento constante que el pueblo recibía obedecía que en aquel tiempo no había rey. Ahora, que no hubiera rey no significaba literalmente que no tuvieran alguien que los gobernase, sino que ellos habían determinado hacer lo que les parecía y lo que querían. Entonces, hay una palabra que es muy interesante, es que nosotros de manera social vivimos en una democracia, ¿sí? Supuestamente es una democracia, de hecho este año nosotros tenemos que dentro de poco ir y dar nuestro voto, y es una democracia donde el pueblo va a elegir a sus gobernantes. Bueno, en este caso, como hijos de Dios, en lo que es el reino no funciona la democracia. En el reino lo único que funciona es la teocracia. Es lo que Dios dice a la manera de Dios. ¿Sí? No hay opiniones. Hay una forma nada más. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas de Dios en política. A mí me parece, no, que yo esto, que pum. Entonces esta gente no quería el gobierno de Dios, no quería la voz de Dios. Entonces preferían o querían hacer lo que a ellos les parecía, y así les fue. El amor y la misericordia de Dios fue tan grande que aún levanta a Sansón para poder traer libertad a su pueblo. Jueces 13:1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ahora te hago una pregunta. Piensen, no digan, que no vaya más rápido la lengua que la mente, porque yo me ha pasado eso y decimos algo sin sentido. ¿Ustedes creen que Dios podía haber salvado a su pueblo de otra forma que no hubiera sido a través de Sansón? ¿Sí, no? ¿Qué creen? Arriesguen. Claro. Dios puede hacer lo que Él quiere y como Él quiere. Claro que sí. Ahora, el Dios soberano decidió hacerlo a través de Sansón. Y ese Dios soberano es el que determina y decide cómo hacer las cosas. Dentro de que Él las puede hacer de millones de formas, Él siempre elige una. El tema está que nosotros podamos darnos cuenta y podamos alinearnos a lo que Él quiere hacer y de la manera que Él lo quiere hacer. ¿Amén? Es interesante, volviendo un poquito a esto que te decía recién, de ver las similitudes que hay, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre el llamado de la iglesia y Sansón. Lo que expone acá, esta necesidad que expone Pablo en Efesios 1, dice: haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. Interesante, nos dé espíritu de sabiduría y ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué conocimiento? De su. ¿El tuyo? ¿El mío? ¿De quién? De su conocimiento. Espíritu que proviene de sabiduría y de su conocimiento. Porque a veces nosotros nos jactamos de nuestro conocimiento y aún creemos muchas veces que las cosas son obvias por lo que a mí me parece. ¿Y sabes cuál es el tema? En el primer instante que yo crea que puedo ser un pastor conforme a lo que a mí me parece, el primer instante donde yo me empiezo a deformar de lo que Dios pretende y quiere hacer. Por más conocimiento, experiencia, sabiduría y
currículum que pueda tener. Porque muchas veces el conocimiento, si el conocimiento, mira, la palabra del Señor dice que tenemos que prosperar, ¿cómo qué? Como prospera nuestra alma. Si aún el conocimiento que nosotros tenemos viene como consecuencia de esa relación y viene en favor del reino, de lo que Dios nos quiere decir, es gloria a Dios. Ahora, si viene a enriquecer mi capacidad, no genera nada. Porque no me sirve de nada a mí saber un montón de cosas y que eso no genere nada. Entonces yo necesito el conocimiento del para que se active, para que eso produzca, para que eso realmente pueda traer luz y claridad. Mira, el reino de Dios, te voy a decir algo que lo sabes y lo has escuchado seguramente, pero te lo voy a decir desde otra óptica, creo que hoy es otra óptica. El reino de Dios, o sea, Dios no está hoy buscando congregaciones multitudinarias y gente como ganado. Te vuelvo a repetir, gloria a Dios por eso. No estoy diciendo que no haya que compartir el evangelio, no me malinterpretes, todo eso es parte y gloria a Dios por eso. Pero aún el Señor hoy sigue buscando gente que esté dispuesta de corazón y que realmente se pueda esforzar y pueda ser valiente, no solamente para poder bajar lo que el cielo quiere hacer a la tierra, sino para poder establecer en la tierra los diseños originales. Más allá de 4 paredes, más allá de la congregación. Gente que se pare en justicia y le pueda hacer frente a este enemigo tan astuto que continuamente busca truncar el avance de lo que Dios quiere hacer. El Señor no necesita a veces multitudes. Él necesita gente que crea y rompa los paradigmas que muchas veces nos envuelven y nos impiden que nosotros podamos cambiar el clima. A veces, mira, hemos hablado mucho tiempo acerca de la casa, pero mira, tu primera congregación es tu casa. Donde primero te congregas es tu casa. Y si en tu casa no hay un ambiente de reino, entonces Dios quiere transformar tu casa, gloria a Dios. Dios quiere transformar tu ciudad, Dios quiere transformar tu país. Dios quiere transformar a través de gente así, naciones. Y no es algo que yo te lo haga desde un lugar emocional, sino que hasta es bíblico. El Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Está ahí? Confines de la tierra, igual, naciones. Pídeme y te daré, naciones. Dice iglesias, casa nueva, auto nuevo, ¿qué te quiere dar? Gloria a Dios si Dios te da una casa nueva, un auto nuevo. Pero si vos no entendés el fin de eso, te terminan perdiendo los medios. Los medios te terminan frenando. Te frena la casa, te frena el auto, te frena. Porque todo sigue siendo un medio. Para. Pídeme y te daré naciones. Gente que se atreve, gente que se dispone. No por capacidad, te vuelvo a repetir, si fuera por capacidad, ya no estaríamos acá. Pero hay algo mucho más poderoso, que es la fe. La fe de corazones sencillos, que más allá de las limitaciones y de los problemas cotidianos, están sedientos, están hambrientos y no se mueven porque le creen a aquel que los ha llamado. Y espero que vos seas uno de esos. Amén. Amén. Bueno. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la esperanza
a que hemos sido llamados, a la que hemos sido llamados. Dice Efesios 2:7, agregándole esta palabra a lo que dice este capítulo, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando habla de los siglos venideros, está hablando de hoy, de estos tiempos. No te me vayas, quédate acá. Está hablando de estos tiempos, está hablando de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Hay cosas que Dios preparó y ha guardado para estos tiempos. Por eso que, entendiendo un poco cómo Dios hizo nacer a la iglesia, cómo Dios, podemos ver a esta persona, a Sansón, podemos ver que hoy lo más real que tenemos y necesitamos es que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ofrecerle nada a nadie. Nosotros no tenemos el poder de cambiar y de transformar nada, pero hay alguien que sí transforma, hay alguien que sí cambia. Y eso es real, y eso pasa. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a que eso no pase. Porque a veces cuando hablamos de los padecimientos, creemos que los padecimientos tienen que ver con que yo sea un pobrecito. Y no, los padecimientos tienen que ver con que vos puedas caminar en pos de lo que Dios te dijo. Y que si tenés que padecer, puedas padecer por creerle a Dios y por hacer lo que Dios te dijo que tenés que hacer y no por quedarte en tu seguridad. Porque es ahí donde la palabra del Señor se activa y dice que aquel que quiera ganar su vida la va a perder, pero aquel que esté dispuesto a perderla la va a hallar. Pero eso son decisiones. Y vos te parás del lado que vos quieras y está bien. Lo que vos puedas decidir. La iglesia llena del Espíritu Santo. Mirá, cuando Dios creó a Adán, fue Adán el que le entregó el gobierno al enemigo. ¿Sí? Dios se lo dio. Y él se lo entregó al enemigo. Ahora, ¿vos crees que todas las cosas que pasan hoy en nuestro mundo solamente pasan ¿por qué? Porque Macri es un mal presidente o un buen presidente? Por la grieta, por los que estuvieron, por los que están, ¿sí? ¿Quién les da el derecho a los espíritus de corrupción para que se muevan con tal alto índice en todas las cosas? ¿Quién? ¿Quién creen ustedes? Maldad, violencia, injusticias. Los hijos. La iglesia. Pero aún así es entendible porque seguimos mirando más por nosotros que por el reino. Seguimos buscando más lo nuestro que el reino. Entonces yo estoy mirando y digo, quiero un auto nuevo. Ahora, ¿para qué quiero un auto nuevo? Para mí. ¿Qué tiene que ver el auto nuevo con el reino? O Dios te mostró que vas a ir a buscar a todos los hermanos y los vas a traer. Porque si es así, gloria a Dios por eso. Pero siempre lo que quiero es para mí. ¿Qué tiene que ver lo que vos querés o anhelás con el reino? Pero mientras todo eso parece, seguimos pensando en lo que el reino nos puede dar a nosotros y no en lo que Dios ha puesto en nosotros para el reino. Entonces, claro, cuando hablamos de estas cosas nos sentimos que estamos lejos. Cuando en realidad lo único que transforma es gente que se atreva a creerle a Dios. Es gente que se dé cuenta. Efesios 1:19 dice, la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros los que creemos. La supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros los que. La supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros los que creemos. Que no nos escuchen. A ver si se dan cuenta que no creemos tanto. Ahí está el problema. El poder no se manifiesta porque no creemos. Decimos creer, pero en el fondo estamos aterrados a creer. Mientras que la palabra de Dios dice la supereminente grandeza de su poder que actúa en aquellos que creen. ¿En quiénes? Amén.
¿Por qué crees que Dios ungió con semejante poder a Sansón? ¿Y por qué la iglesia fue ungida con el Espíritu Santo? ¿Por qué creemos eso? ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer sin su presencia. No hay nada que podamos hacer sin su unción, sin su gracia, sin su poder. ¿Y sabes qué? Lo único que habilita su poder es creerle. Por eso que imagínate esto, si el Señor quiere establecer algo que exceda nuestras propias vidas, porque el resultado no es venir acá y estaban todos juntos y comían perdices y vivían felices. Pero sí entiendo que si Dios busca y alinea en un tiempo algo que tiene que ver con la tierra, primeramente nos va a enseñar a amar la tierra. Porque si yo no amo lo que Dios ama, menos voy a creer en lo que Dios cree. Es un problema de Él, no mío. Y en segundo lugar, Dios necesita realmente establecer a Cristo en nosotros, porque aún sigue habiendo cosas sin resolver. Entonces, claro, ¿cómo nos vamos a posicionar? Esto es, siempre tiene que ver con esta situación. Si yo no tengo gobierno en mi casa, ¿vos crees que yo puedo tener gobierno acá atrás del púlpito? Ahora, el gobierno no es lo que vos pensés, no es si a vos te gusta cómo hablo o no, o si vos me considerás bueno o malo. El gobierno es espiritual. Lo que ahora se está juzgando, los espíritus, el enemigo, miran y ¿qué ven? ¿Hay autoridad? ¿O es solamente un ratito para entretener a algunos, donde podamos aliviar un poco la voz de nuestra conciencia y no nos sintamos por ahí tan mal en ciertas cosas? Claro que no. Este es un tiempo donde Dios se está dando a conocer y donde nos está dando la oportunidad de que nosotros realmente podamos romper con aquello que haya que romper. Y créeme, no es un problema de Dios ni es un problema del diablo, el problema sos vos, soy yo. Porque también te puedo decir esto, las cosas que hoy están frenadas o las cosas que hoy no están resueltas, la culpa es tuya. Porque sabés lo que tenés que hacer, pero muchas veces no lo haces. Y mal que nos pese, acá no hay magia. Te vuelvo a repetir, yo no puedo agarrar ahora y salpicarte y decir, ahora a través de esta agua bendita, salen de acá y tienen ganas de buscar a Dios. Sería facilísimo. Pero ¿dónde está la decisión por Dios? Es como que saca un revólver y diga, Cristian, amame y respétame. Y lo apunte. ¿Qué vivo? Lo estoy apuntando. Ahora, lo diferente es lo que nace de una decisión. Señor, yo te amo. Señor, yo te elijo. Señor, yo me niego a mí, me quebranto. Por amor a vos. Señor, yo te creo. No me importa con lo que luchás. No es importante. A veces hay proceso. No importa si hoy no tenés ni la familia tipo, ni no importa. Si vos ya entendés lo que Dios está viendo, es el Señor el que va a hacer las cosas. Porque dice que es su supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. Es Él. Si Él no lo hace, nosotros no lo podemos hacer. Si Él no viene y nos llena y nos equipa y nos activa, nosotros estamos perdidos. Pero ¿sabes qué? El Evangelio es real. Y yo sigo creyendo. Y espero que vos también, en ese Dios que sana, en ese Dios que transforma, en ese Dios que cambia, en ese Dios que hace cosas nuevas. Aunque muchas veces eso no sea lo que nos toque ver, tendría que ser para nosotros natural. Que la gente que entre salga transformada. Orar por los enfermos y que sanen. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿qué pasa para que eso no pase? Quizás sea un tiempo donde Dios está preparando nuestro corazón. Capaz que si esto pasara, creeríamos que es por nosotros. Que somos nosotros los que originamos eso. Vaya a saber qué es lo que Dios ve. Pero lo que Dios ve no anula lo que Él es y lo que Él ha determinado hacer. Lo único que habilita o anula eso es nuestra actitud. Es donde nosotros ponemos nuestra confianza. Es poder darnos cuenta que, como decía Juan, ¿quién arrebata el Evangelio? Dice que el Evangelio lo arrebatan los violentos. Y los violentos no es los Sansón que salen y matan gente.
no habla de esa violencia, sino los violentos en fe, en determinación, en ser radicales. Habla de eso. No de los que están idealizando o sacando cuentas por miedo a correr riesgos. ¿Sabes qué? A esta altura lo que menos te tendría que asustar es correr riesgo. Porque por cada paso que nosotros damos en dirección a Dios podemos ver algo diferente, podemos ver una medida diferente de Dios que desciende. Entonces claro que conlleva un precio. Es así. No es gratis, es un precio. Es un precio. Es un precio. Es un precio. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que no deja padre, madre, no deja todo, no es digno de Él. Y vos estás pensando en aferrarte al auto. Entonces fíjate a veces lo lejos que estamos de que realmente haya cosas que empiecen a suceder. Ahora, Dios no es que no las hace y las hace con el pastor porque el pastor es pastor. No, Dios no tiene pastores, Dios tiene hijos. Y Dios las hace con aquellos que le dan lugar para que las hagan. Y Dios en eso nos hace parte. Pero si vos decidís, si yo decido, si nosotros empezamos a posicionarnos y a ubicarnos en lo que Dios ve, en lo que Dios dice. Tanto la iglesia como Sansón, sin esa unción y poder sobrenatural, nunca podrían haber logrado nada. ¿Será por eso que el enemigo siempre ataca en pos del mismo objetivo? Busca romper el pacto, robándole a los hijos la unción que marca la diferencia. Claro, el enemigo no quiere que nosotros seamos santos, no quiere que confesemos, no quiere que nos abramos. ¿Por qué? Porque mientras eso no pase, Dios no se va a manifestar. Entonces el enemigo del negocio, el enemigo prefiere que yo venga y te diga, tenés problemas económicos, Dios prospera, hermano, tenga fe, vamos a orar después. Tenés problemas del corazón. Ahora, ¿sabés cuál es el tema? Yo no sé si tenés o no tenés problemas, lo que sí puedo decirte es que tenés un papá que te ama. Y que si vos te disponés y te quebrantás de corazón, vos vas a experimentar a ese papá. Y es ese poder el que genera esperanza para tu vida y para la mía. Porque no es una mentira, porque no es una filosofía, porque es lo más real que nosotros tenemos. Y es lo más seguro. Pero para que eso suceda, tenemos que disponernos, tenemos que darle lugar. Tenemos que quebrantarnos de verdad. Tenemos que morir a nosotros. Morir a nosotros. Morir a nosotros. Y ¿sabes qué? Cuando esto pasa, uno se da cuenta de esto. Uno podía ver en los tiempos de la palabra del Señor cómo muchas veces lo único que tenían los hijos de Dios era poder manifestar a Cristo. Entonces ya, bueno, a ver, trae tus profetas, trae si querés a los magos, todo, y vamos a ver quién tiene la posta. Ahora, cuando la presencia de Dios está en un lugar, cuando la presencia de Dios se manifiesta en una casa, es ahí donde se acaban las religiones. Porque es real. Porque ¿sabes cuál es el tema? Es como, ¿te acuerdan que yo les decía? Había mucha gente que miraba mi vida o la vida de Jazz y decía, nada, mirá qué lindo, son pastores, todo muy lindo, pero viste, no tienen hijos. ¿Sí? Y esto podía ser hasta un argumento, decir, ¿cómo? Mucho de Dios, pero ¿dónde está la semilla del Padre? ¿Sabes cuál es el tema? Contra los frutos, ¿qué haces? Contra los frutos no hay voz. Entonces cuando el poder de Dios está en un lugar, cuando el poder de Dios está en una vida, podrán decir, no decir, hacer o no hacer, pero hay algo que es más contundente y es la transformación. Es lo que Dios genera, es lo que Dios hace. Y es solamente Dios que transforma nuestras vidas. Es Él el que puede romper con lo que hay que romper. Él es el único habilitado. Muchas veces nosotros somos duros, de corazón duro, de cerviz dura. Y Dios, ¿sabes qué? Soy especialista en romper corazones duros. Pero por amor. Ahora, tanto tiempo el Señor hablándonos y guiándonos para llegar siempre al mismo punto que nosotros limitamos o no lo que Dios quiere hacer. Ahora, eso no anula la realidad del Padre. Yo anhelo que esta casa pueda experimentar lo que Dios ve. ¿Sabes que hace un tiempo el Señor nos habló y nos dijo que este lugar iba a ser una casa de sanidad? Y lejos de ponernos contentos o enorgullecernos por decir, viste, nos agarró un peso de responsabilidad por poder entender
qué es lo que Dios está viendo. Y que no haya nada de nosotros que sea un obstáculo para eso. Que no se levante el orgullo, que no se levante el ego, que no se levanten ideas ni pensamientos naturales, sino que sea el Espíritu Santo haciendo lo que Él quiere hacer, de la manera que Él quiera, porque Él es omnipotente. Y de la misma manera que lo hizo con Sansón, que Él haga como le parezca, con quien quiera, de la forma que quiera y en el momento que Él quiera. Pero sin duda es que al poder venir a este lugar, lo que salga de acá para afuera sea la realidad del Padre que habita en este lugar. Y no simplemente una filosofía de gente que dice creer en tal o cual. Amén. ¿Sabes qué? A veces es difícil. Estamos en tiempos tan lindos de adoración que a veces es difícil terminar. Porque uno ve la presencia de Dios, porque es algo que te llena tanto que como que uno no quiere terminar, uno no quiere salir de ahí. Si fuera por mí, yo sigo. Porque realmente ahí se detiene el tiempo. Vos te pensás que en la presencia de Dios estás pensando si voy a comer a la 1, a las 2, a las 5. ¿Qué me importa? Voy a comer seguro. La hora es lo de menos. Pero la realidad es que cuando uno está en la presencia de Dios, uno puede ver cómo el corazón de Dios se agrada. ¿Sabes por qué el corazón de Dios se agrada? Porque uno puede ver que los cielos y la tierra se unen. Porque Dios se agrada. ¿Y sabes de qué se agrada a Dios? De que cantamos lindo, de que tocamos bien. Si no, estaríamos al horno. Dios se agrada de que le buscamos con un corazón sencillo. Que le buscamos con una intención de entrega. No creyéndonos nada, sino entendiendo que nos falta un montón y que lo necesitamos a Él. Y que lo único que tenemos realmente que nos pueda ser motivo de alegría es su presencia. No es más nada. No es lo que los demás miren, no es si gusta o no gusta. Sigue siendo el corazón del Padre. Efesios 1. Pablo le recordaba esto a los santos en Efeso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza opera en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Habla de la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros y aclara quiénes somos nosotros los que creemos. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que si yo te digo hoy, hermano, créetela, y vos no estás sano, vos haces un desastre. Pero la realidad es que si vos estás sano, te la tenés que creer. Tenés que creerle al papá que tenés. Tenés que creerle a Dios. Tenemos que creerle, porque aún las cosas que pasan vienen a seguir afirmando y a dar crecimiento a nuestra fe, porque hay diferentes medidas, porque hay más, porque aún no hemos experimentado nada. No hemos experimentado nada de lo que sí conocemos, y aún el Padre dice que cosas mayores dice. ¿Cuáles serán? No las sé, pero de las que sé, las anhelo. Yo quiero ver a los enfermos sanos, quiero ver a los endemoniados libres, quiero ver a los cautivos en la posición que el Padre los posiciona. Yo quiero ver eso, anhelo. Pero eso depende de Dios, no depende de nosotros. Y Dios lo quiere hacer.
Dios lo quiere hacer. Y si Dios lo quiere hacer y nosotros nos ponemos en la sintonía de Dios, eso va a empezar a pasar. Porque lo más importante acá no es que nosotros podamos hacer de esto una fórmula. No es venir y que el pastor te ore. Si necesitas que ore, oramos, de verdad. Pero no es promocionar un lugar o promocionar una persona. Es poder acercar a la gente a Cristo. Y que la gente pueda tener acceso a una atmósfera de reino. Que la gente pueda vivir esto que cantábamos hoy. Volvemos a tu corazón. Volvemos a nuestra casa. Volvemos al lugar de nuestra herencia. Al lugar de nuestra seguridad. Porque no hay nada mejor que estar en casa. Porque no hay nada mejor que estar en el lugar correcto. Y ese es el lugar de nuestro papá. Es el lugar donde lo ubica Él. Por eso te decía, es interesante ver cómo el Señor siempre ha querido trabajar con el hombre y a través del hombre. Pero también es interesante ver cómo muchas veces el hombre se corrompió. Y acá sí, quiero hacer una reseña de algo. Y eso que quiero remarcarte tiene que ver con que el diablo siempre trabaja con nuestras debilidades y nuestro pasado. Siempre el enemigo va a usar tu propia debilidad para atentar contra el propósito de Dios. El propósito que Dios te ha dado. Por eso el Señor siempre ha querido que su iglesia entienda y se perfeccione en todo lo que tiene que ver con la sanidad que proviene de Él. ¿Y sabes qué? Acá disiento con algo, y en esto me hago cargo yo, ¿sí? Disiento de esa respuesta que muchas veces te dan hasta bíblicamente, que dice, no, pero la palabra de Dios dice que estamos en Cristo, y si estamos en Cristo las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Sí? Ahora, la veracidad de la palabra no la discuto. Lo que discuto es lo que es estar en Cristo. Porque si no estamos en Cristo, por más que coso, no hay cosas nuevas. Y cuando no hay cosas nuevas, no hay fruto de lo nuevo. Entonces, que uno venga, asista, esté, no significa que uno esté en Cristo. Y esto no lo hablo a manera de proceso, porque ninguno, ni yo alcanzo eso, tiene la vida resuelta. Todo el tiempo Dios trabaja con nuestras debilidades, procesa cosas y vamos aprendiendo. Estamos en proceso, pero caminamos sabiendo a dónde vamos. Esto no es para que nadie se me desanime, sí para que nos podamos ubicar. Que en realidad tenemos que entender que cuando nosotros nos quebrantamos tenemos acceso a los lugares que necesitamos llegar o descubrir. Pero a veces el Señor no lo ha hecho antes porque no hemos estado preparados. Te decía recién, a veces hay cosas que vos las sabés, yo las sé, que quizás sean parte de lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, iniquidades, situaciones, o aún cosas que se hayan ido del recuerdo, cosas que nos hayan pasado a nosotros. Pero una vez hay cosas que no manifiestan esa vida nueva porque siguen esclavizándonos en cosas del pasado. Ahora, ¿sabes qué? Cuando Dios habla de luz, justamente la luz es lo contrario a tinieblas. Cuando la luz viene, expone a las tinieblas, o sea, ya las tinieblas quedan expuestas. Pero ¿sabes qué? Muchas veces hay cosas en nuestra vida que por más que querramos, te decía hoy, necesitan ser juzgadas. Porque a veces hay realidades o cosas que quizás hay patrones de tu conducta que tienen que ver con dinámicas que aún en tu vida siguen teniendo una legalidad del enemigo y no de Dios. Por más que seamos hijos de Dios. Y como te decía hoy, hay gente que ya pasó por esto y está pasando por esto. Y esa misma gente tiene la misma responsabilidad de posicionarse donde Dios la posiciona. Porque también la palabra de Dios dice que si la casa está ordenadita, vacía y todo, van a venir peores. Y si vos no te posicionás, te vuelvo a repetir. Por eso que es un proceso. Alguien que me diga, yo ya morí al orgullo, ya está, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todos los días seguimos luchando con orgullo. Por eso una vez les contaba de una predicadora poderosa, Kathryn Kuhlman, que ella decía, muero las 1000 muertes. ¿Cómo muero las 1000 muertes? Era morir todos los días. Todos los días ella moría.
moría ella, se negaba. Y esto es así. No confiándome de nada, sino justamente teniendo cuidado, pesando mi corazón, exponiéndome, porque el enemigo que nos conoce muchas veces quiere volver con lo que ya hizo. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestro pasado y es ahí donde él actúa para detener. Pero el tema está que vos sos libre de posicionarte donde te tenés que posicionar, y el que vos te puedas posicionar en el lugar correcto depende mucho el grado de quebrantamiento que haya en vos, porque el quebrantamiento te va a llevar al lugar que tu vida necesite de parte de Dios, si es que aún sigue habiendo algo que necesite ser resuelto. Pero si no hay quebrantamiento, Dios no lo va a hacer simplemente porque yo te lo diga, porque es el quebrantamiento el que habilita a que el Padre pueda venir en pos de algo. Es la confesión, es la disposición, es la entrega. Y te decía, a veces uno no se da cuenta, pero todos conocemos la vida de Sansón. Conocemos lo que pasó, lo que sucedió, conocemos cómo se inició, cómo se desarrolló y cómo terminó. ¿Sí? Ahora, sería interesante, ¿será que Sansón tenía alguna parte de su alma en esclavitud o había algo sin resolver, hasta el punto que en un momento perdió la brújula e hizo lo incorrecto? ¿Será que había algo que resolver en David? Que no solamente se equivocó, sino que hizo un plan macabro para matar a una persona. Ahora, la Biblia escrituralmente no lo dice. No lo dice. Pero es interesante que nosotros podamos entender que cuando nosotros nos exponemos a Dios, sino ¿qué es lo que termina activando muchas veces actitudes que no provienen de Dios? Es cuando nosotros dejamos de andar en Dios. Y nuestro único lugar de seguridad es cuando nosotros nos podemos quebrantar delante de Él. Es cuando nosotros podemos seguir poniéndonos y posicionándonos. Ahora, esto es sabido, esto es matemático, esto es como nosotros conocemos cosas en Dios y a veces no lo sabemos. ¿Vos crees que yo no sé por qué lado me va a atacar el enemigo a mí? A no ser que sea algo inesperado, que puede pasar también. Pero más o menos ya sé por dónde va a querer venir. Va a querer venir por los lugares que ya me ha encontrado, por los lugares que ya me ha hecho patinar. Ahora, ¿sabes cuál es el tema? Dios ya me dio gobierno sobre esos lugares. Entonces, como Dios ya te dio gobierno, está en vos el que te paré y el que determiné no volver más a esos lugares. Y que en la medida que vos le des lugar al Espíritu Santo, es entender esto, como te decía recién, lo que el Espíritu no hace, no lo podemos hacer nosotros. Si Dios no empodera a la iglesia, estamos al horno. Si Dios no hubiera puesto unción en Sansón, no hacía nada. Y de la misma manera, si Dios no abre nuestros ojos, nosotros no vemos nada. ¿Qué vamos a saber? Ahora, muchas veces es mejor que Dios no abra nuestros ojos, porque a veces no estamos preparados y quizás hay cosas que nos podrían aterrorizar. Pero la realidad es que el mundo espiritual sigue siendo mucho más real que el natural. Es interesante. Te la dejo para que la penses. No sé si habrán heredado algo, si habría algo en el ADN o si fue alguna experiencia, pero algo capaz que... En el caso de David, cuenta la palabra que... ¿Se acuerdan quién era su abuela? ¿Sí? ¿Quién era la abuela? ¿Se acuerda alguna o no se acuerda? ¿Pablito, te acuerdas? ¿No? No importa, yo tampoco. Dice que era una ramera. Ahora es interesante. Afectó algo, conectó algo. Pero a veces uno simplemente, porque uno ve, no, fíjate, Dios lo usó, todo bárbaro. Ahora mira, te dice otra cosa. ¿Sabes qué pasó con David? Al punto de que Dios transforme lo que miraba en él y que diga que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Me vas a decir que se arrepintió? No. ¿Se arrepintió? Claro que sí, eso fue importante. Fue que se quebrantó. Él se quebrantó. Que es más que arrepentirse. Él se dio cuenta de lo que había sucedido. Y realmente quebrantó. Dice que rasgó y se tiró
sobre el Señor. Entonces, ¿qué es lo más seguro que nosotros tenemos? Sigue siendo su presencia, es quebrantarnos delante de Él. Y que aún en el quebrantarnos Dios pueda mostrar y revelar aquellas cosas. Vos sabés qué cosas hoy no funcionan en tu vida, vos lo sabés. Vos sabés en qué cosas seguís como el pueblo, dando vuelta. Hay gente que sigue dando vuelta con los mismos problemas, con las mismas situaciones, y dan vuelta, y dan vuelta, y dan vuelta, y dan vuelta. ¿Vos crees que Dios ve eso como algo normal? ¿Vos crees que eso te posiciona de acuerdo a Cristo? Por eso yo te animo a que vos puedas ponerte en perspectiva, que empieces a buscar al Señor aún desde lo que vos entendés o tenés, que empecés a buscarle, que quebrantes tu orgullo, que vayas delante de Dios, que te abras, que lo busques, que te atrevas a creerle. Y yo te puedo asegurar que el Señor va a empezar a abrir esos caminos, que el Señor va a empezar a mostrar lo que quizás hasta ahora no te ha podido mostrar. Y al mismo tiempo también te va a dar luz para que te des cuenta de dónde te tenés que enfocar. Porque a veces pasa esto, hace mucho tiempo te decía, lo peor que puede pasar es que tengas un mal diagnóstico de vos mismo. Hay gente que le echa las culpas al diablo y el problema es que no se posicionan. Y hay gente que se quiere posicionar, pero el diablo la tiene presa. Por ende, ninguna de las dos pueden avanzar. ¿Sí? Hay gente que le echa, no, que hay algo debe haber, y lo que hay es que vos no tomás buenas decisiones, no gobernás. Eso es lo que hay. Entonces, claro, a través de lo que vos haces, el diablo, vos le abrís las puertas. Y hay otras que le meten todo, que buscan y, no puedo. Porque hay cosas por resolver. Pero todos se sitúan en el mismo lugar, delante del Señor. Buscándole, dependiendo, quebrantando nuestro corazón, dándonos cuenta que más allá de lo bueno que tenemos, hay mucho más. No nos podemos conformar. Tenemos que ver la plenitud, tenemos que ver la gloria. Nuestra vida tiene que ser un reflejo del Padre en todas las cosas. Por más proceso, por más que nos lleve tiempo, eso es así y va a ser así. Gloria a Dios por eso. Pero vamos a permanecer, pero vamos a seguir, pero vamos a estar enfocados. ¿Por qué? Porque le creemos. Y porque aún lo que muchas veces nuestra realidad quiere decir no tiene que ver con lo que Dios ve y dice. Dios no dice ni ve eso de nosotros. Pero si no vamos a Él y no quebrantamos muchas veces la coraza, ¿sabes qué? A veces el orgullo y la altivez no tienen que ver con lo que podamos hablar o no hablar. Es mucho más profundo. Por eso te decía, a veces, Señor, yo me rindo, me entrego. Con orgullo, con altivez. Es lo mismo, que no te rindas. El quebranto es entender que aún una persona que está muerta no reclama nada. Te voy a decir algo de parte de Dios, que así compartimos la angustia juntos. ¿Sabes por qué hay cosas que te molestan y te duelen hoy en día? Porque todavía no es muerto. Porque un muerto no le molesta ni le afecta nada, está muerto. ¿Pero sabes por qué hay cosas que te afectan mucho? Y las que más te afectan es porque estás vivo, estás muy vivo. Estoy muy vivo. Hay un solo camino, es el quebranto, es seguir rindiéndonos. Es seguir preparándonos delante de Dios. Es por eso que las cosas que hablamos y que Dios nos viene mostrando están relacionadas con la sanidad. No negamos ni dudamos de la salvación de Cristo. Somos todos hijos. Pero sí, muchas veces entender que el pasado nos ha introducido en debilidades, en herencias, y que el enemigo las usa para su beneficio. Y que solamente esa legalidad se puede cortar cuando nosotros nos rendimos y le damos lugar a Dios. Por último, quiero decirte que el poder que Dios quiere establecer está relacionado con el enemigo que enfrentamos. ¿Sí? El apóstol Pablo lo tenía muy en claro, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino ¿en qué? ¿En qué consiste el reino de los cielos? ¿En palabras del pastor? En poder. El libro de los Hechos dice que la Biblia, dice que Dios en la Biblia hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Como te decía recién, tantas cosas. En el tiempo de Juan el Bautista, decía la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia. Pero ¿quién arrebata ese reino? Los violentos. Dice los orgullosos, dice los egoístas, dice los sabenlos todo, dicen los
forzudos. No. Los violentos, gente que se rinde, gente que se quebranta, gente que le cree, gente que aprende a dolerse de lo que a Dios le duele. A veces, ¿qué nos vamos a doler de lo que Dios nos duele si ya estamos llenos con lo que nos pasa a nosotros? Ni siquiera tenemos la posibilidad de ver a otro. Ni siquiera podemos entender lo que Dios tiene. Aún buscamos a ver, Dios, ¿para qué me trajo acá? ¿Qué quiere hacer conmigo? No es importante lo que Dios quiere hacer con vos o a través tuyo. Lo importante es qué es lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y si vos estás acá, quédate tranquilo que algo va a hacer. Pero lo importante es ver lo que Él ve de este lugar. Por eso nos trajo, por eso estamos acá. Es eso. Pero no buscar las cosas siempre en función a uno, sino en función a Él, al reino. A que Cristo sea manifestado en todo. Hechos 2:34. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y creo que acá está bueno para poder entender esta situación. Dios ya hizo lo que hizo. Los que tenemos que posicionarnos somos nosotros. Dios ya dio el veredicto, Dios ya estableció, pero si nosotros no nos ubicamos donde lo tenemos que ubicar, es ahí donde vamos a por ahí padecer otras cosas. Dios ya lo hizo. A ver, Jesús no va a morir de nuevo en la cruz. Ya lo hizo, nos entregó a nosotros la autoridad. Es donde vos te tenés que parar, es donde yo me tengo que parar. Es de qué lado del juego voy a estar, de qué equipo, de qué forma voy a jugar esto. Porque si lo hago de la manera incorrecta, al menos no voy a tener en Dios una solución, porque Él ya lo que tenía que hacer lo hizo. Y mira, me llama mucho la atención algo. A ver, pará. Si tenés ahí tu Biblia, acompáñame a Mateo 10. Esto no está así que no lo van a ver ahí, pero quiero terminar. Vamos a leer este pasaje. Vamos a leer este capítulo y vamos a terminar acá. Si no lo tenés, escuchá. Mateo 10. Dice así: elección de los 12. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12, bueno, están todos ahí. Dice el 4, bueno, el 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea que entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan
en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su siervo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. El 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Cierra tus ojos. Mientras estás ahí, deja que el Espíritu Santo hable. Algo que el Padre nos decía es que al reino se entra con tribulaciones y que obviamente el reino se establece con violencia. Por eso siempre demanda de una respuesta y una decisión del hombre. Y a veces no nos hemos dado cuenta que más allá de todo lo que sucede, estamos en una continua guerra. Déjame decirte que lo único que el Padre anhela es que nosotros nos podamos posicionar de acuerdo a quiénes somos para esa guerra. Satanás debe saber que somos hijos, que hemos aceptado el desafío de la guerra, pues él es un enemigo muy violento. Te roba los hijos, te mete división en las iglesias, te arrebata la economía, te miente, enferma tu cuerpo, te confunde, te encierra en temores, te introduce en cárceles de adicciones, de vicios, en quebranto, en desviaciones, en perversiones sexuales, en situaciones de las cuales luego no podemos salir. Él ciega los ojos espirituales y trae confusión. Y muchas veces
los hijos nos encontramos así. Y no sé si es lógico o normal que esto suceda, pero que sucede, sucede. Al poder ver la vida de Sansón, podemos ver tantas similitudes con la iglesia. Y yo no sé qué opinión podía tener o haya tenido Sansón con respecto a sus enemigos. No sé si tampoco le han preocupado mucho. Pero sí tenemos que entender que Dios no nos mandó a transar ni a escuchar a nuestros enemigos. Dios nos mandó a posicionarnos y a someterlos. En el nombre de Jesús.